¿Cómo están, amigos de Risape? Quisimos en esta oportunidad comenzar de una forma distinta. Aquí estamos en la reserva del río Clarillo, en el contacto con la naturaleza, para poder presentar la charla de hoy. ¿Qué mejor escenario que el río Maipo, que nuestro querido cordón montañoso y que toda esta vegetación que nos acompaña para hablar sobre neuroeducación? Aquel concepto educativo que intenta integrar a la persona en todos sus aspectos. Acá, al lado de la naturaleza, queremos dar inicio a esta charla. Bienvenidos, esto es Risape, servicios educacionales, charlas y talleres experienciales. Neuroeducación, nos acompaña hoy día Natalie Marín. Aquí estamos en el río Maipo, acompañados por Isabela. Ella, que es la representación de quienes más nos importan, que son nuestros hijos. Todos ellos y su educación es lo que nos motiva a hacer este programa. Y la pregunta es, ¿qué es la educación y cuál es la educación que queremos para ellos? Acá, al lado de mi hija, los invitamos a ver la siguiente reflexión. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad, que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen. ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego un poquito hacia la realidad. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces, sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos desde que nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas: que se acompañe ese proceso y se propicien actividades para desarrollar esa capacidad, o se la frustre. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. De esta manera, si te fijas, cada vez, a medida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años
difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto, porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta y con ello crea su mente, se construye a sí mismo. En pocos años aprende a controlar su cuerpo, puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella. Porque podemos vivir sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otras personas o sin saber caminar o sin saber usar herramientas. Todas esas cosas las aprenden los niños mediante el juego. Los niños desde que nacen tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Los niños absorben cultura. Los niños vienen a tomar la cultura de los padres y eso se ve incluso en el lenguaje. Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras. Entonces ellos lo aprenden, pues como, igual que aprenden a andar porque hay unos adultos que andan. Es decir, cuando un ser humano nace, su biología no lo obliga a ser humano. Necesita nacer en un entorno humano. Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Estudios indican que actualmente a la edad de 5 años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas, es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. Les presento a Isabela. Ella tiene 3 años, está a punto de cumplir 4. Ella tiene todo un futuro por delante, pero la forma en que ella enfrente ese futuro estará condicionada por la calidad de educación que tenga. ¿Cómo estás, Isabela? Bien. ¿Cómo te llamas tú? Isabelita Bonita. Isabelita Bonita. ¿Cuántos años tienes? 3. 3 años. Isabelita, ¿Qué? ¿te gusta ir a tu jardín? Sí. ¿Por qué? Porque yo juego con mis amigos y con mis amigas y con mis tías. ¡Oh, qué lindo! Isabela, ¿qué es lo que más te gusta de ir al jardín? A pintar. ¿Te gusta ir a pintar? Sí. ¿Qué más te gusta hacer en el jardín? A jugar. A jugar. ¿Y qué más? Jugar con pizarra. ¿Y jugar con pizarras? Sí. ¡Qué bueno! ¿Sabes contar? Sí. A ver, ayuda, contemos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Estamos en agua. Muy bien. Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo, en los adolescentes de hoy a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse? El niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades, que le impulsa al aprendizaje, que le impulsa al descubrimiento, que le impulsa al movimiento, que le impulsa a participar, a trabajar, a repetir comportamientos, que le impulsa a decidir cuándo quiere dejar de repetir algo porque lo tiene superado. Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado, exactamente los mismos. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. Cuando Risape habla de que hace charlas experienciales, se refiere a que trata de integrar la emoción, el sentimiento, las sensaciones, las emociones pasadas y las presentes, los aprendizajes que dejaron huella en nosotros y que hoy día son determinantes en lo que nosotros hacemos. Esto es muy distinto a pedir que se dibuje en clases una escena del río. La pregunta es, ¿cómo se puede entonces integrar la emocionalidad, las sensaciones, el aprendizaje y la experiencia en un solo fenómeno? Y la respuesta tiene dos caras. La primero es ser respetuoso del ciclo vital de cada persona. Y segundo, tener conciencia de cuáles son los fenómenos que acontecen en nosotros cuando aprendemos. A eso le llamamos neuropedagogía. Queremos dar nuevamente la bienvenida a todos aquellos que nos han esperado de alguna manera. Vamos a realizar igualmente la charla y queremos agradecer a todos aquellos que nos estuvieron ayudando, diciéndonos si es que se escuchaba o no. Hay algunos problemas que todavía tenemos que solucionar técnicos, pero ustedes ya han visto que hemos intentado ir mejorando día a día, ir mejorando un poquito el escenario, las presentaciones y todo esto para ustedes. Así es que desde ya un agradecimiento eterno a aquellas personas que nos pueden acompañar en esto y que, como bien dice el lema de Risape, estamos haciendo un camino juntos. Intentaremos que el próximo camino sea menos accidentado que este, pero obviamente los desafíos son diversos. Hoy nos juntamos para conversar sobre neuroeducación y vimos en la transición que pasó hace como media hora la importancia que tiene el valorar a la persona en una mirada más integral. Desde el punto de vista, bueno, tanto de la neuropedagogía como de una mirada de la psicología transpersonal, quisiera decir que acá es justo hablar del ser. Acá lo importante, más que la persona, que es como cierto este ser que está de alguna manera institucionalizado y que está culturizado, a nosotros lo que nos importa es aquella persona que de alguna manera
o que el ser que de alguna manera, ¿cierto?, está y habita en cada uno de nosotros y sobre el cual nosotros queremos sacar todo su potencial. Para eso nosotros vamos a indagar y vamos a explorar un poquito en lo que tiene que ver con la neuropedagogía. La neuropedagogía de alguna manera se acerca desde las ciencias sociales, desde la ciencia biológica, tratando de dar una respuesta un poco más integral a distintos fenómenos, y uno de esos fenómenos es el educativo, ¿ya? Cuando hablamos de neuroeducación o neuropedagogía, estamos hablando precisamente del fruto de esta hermandad, podríamos decir, entre la parte biológica, entre la parte filosófica y psicológica y la parte humanista, ¿ya? El fruto de eso nace hace mucho tiempo atrás algunas corrientes que llevan a lo que ahora la neuropedagogía. Hay que entender que en sí misma la neuropedagogía se nutre, al igual que la pedagogía clásica, de diferentes tipos de disciplinas y ciencias, ¿ya? Un poco de la biología, un poco de la filosofía, mucho de la psicología, pero obviamente intentando dar una mirada y una respuesta más integral, ¿ya?, respecto a los fenómenos que ocurren en el ser y respecto de dar respuesta a las necesidades que la educación tiene hoy en día. Para conversar un poco sobre neuropedagogía y para poder ver algunos de los principios de esta, es que invitamos hoy día a una gran invitada que ha tenido una paciencia oriental hoy día con todo esto que nos ha ocurrido, y que queremos darle la bienvenida. Hoy día nos acompaña Natalie Marín. Natalie, muchas gracias por acompañarnos y mil disculpas, digamos, por todas estas problemillas que hemos tenido técnicos, pero que en definitiva en nada empañan la alegría que nosotros tenemos acá en RISAPE de poderte tener acá y de poder un poco de nutrir también de lo que ha sido tu expertise durante estos últimos años. Así que bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Y lo importante es aprender, ¿cierto? Sí, de que las dificultades nos lleven a ese aprendizaje significativo que nos puede dejar una circunstancia que sea difícil, ¿cierto? Natalie, ¿cómo llegaste tú a lo de la neuropedagogía? ¿Cómo fue tu acercamiento a esto? Bien, esto ocurre, hace mucho tiempo. Recuerdo que debo haber tenido unos 15 años y leía la revista Estallá de la Mujer del diario La Tercera. ¿Ya? Sin querer hacer promoción, y apareció un artículo sobre el libro de Goleman. ¿Ya? Daniel Goleman, de la inteligencia emocional. ¿Ya? Leí el artículo y dije, ya, un día me voy a tener que comprar ese libro. Cuando me compré el libro y lo leí, me di cuenta que el cerebro es apasionantísimo, claro. Increíble. Y luego, fue a la universidad, estudié. Teníamos un ramo, me acuerdo, que se llamaba Neuroanatomofisiopatología del lenguaje. Oh, sí, ¿Puedes repetir nuevamente ese nombre? ¿Cómo era? Neuroanatomofisiopatología del lenguaje. 5 en 1. Ya, perfecto. Increíble. Y te ponías un 7 por decirlo de corrido. Claro, me pareció. ¿Ya? Allá aprendíamos un poco de cerebro, además de varias otras asignaturas que nos entregaban conocimientos acerca del cerebro. Terminé mi carrera y luego fue como, ya, necesito seguir aprendiendo sobre el cerebro, porque uno comienza a preguntarse qué más pasa en el aprendizaje con el lenguaje, por qué unos niños aprenden antes, otros aprenden después, por qué niños aprenden a caminar, otros les cuesta más, por qué pasa en las áreas de desarrollo de los niños, en la etapa, qué pasa con los padres, qué pasa con las emociones, cómo aprendo yo a mejorar la autorregulación, ¿cierto? Hoy nos están viendo profesores y padres, ¿cierto? Ya sea en directo o después alguna de las retransmisiones que se hacen. Nosotros siempre retransmitimos durante la semana las distintas charlas. Y también obviamente donde lo editamos y lo tratamos de dejar un poquito más limpio, pero en esta pasada
para que se ubiquen aquellos papás y colegas que nos están viendo. En la década del 90 estuvo muy de moda lo que era la programación neurolingüística, ¿cierto? Y junto con eso estuvo muy fuerte, bueno, de hecho hay un revival de eso actualmente con el decreto 83 del Ministerio de Educación sobre Gardner con la inteligencia múltiple, ¿cierto? ¿Cómo se conjugan estas teorías que aportan a lo que es la neurociencia? ¿Cómo estas teorías o cada una de estas teorías tiene como una mirada distinta? Una persona, por ejemplo, que tomó algún curso de PNL, de programación neurolingüística, se va a encontrar con un lenguaje similar al momento de enfrentarse a un evento o alguna charla que tenga que ver con neurociencia. Sí, definitivamente sí, porque todo lo que es inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje y BAC, que son canales de aprendizaje, que el PNL o la programación neurolingüística utiliza esta estrategia del BAC, que es la manera en la cual tú aprendes a través de lo visual, VAK, de lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, BAC, para realizar su estrategia. Entonces eso viene desde una investigación de la neuropsiquiatría, de la psicología, de las terapias clínicas que se realizaban. A raíz de esto nace la programación neurolingüística. Luego, quienes hacen investigación acerca de las inteligencias múltiples, también está sustentado en los fundamentos también de los descubrimientos neurocientíficos. Todo lo que está relacionado con las investigaciones del cerebro propiamente tal, cómo funciona, cómo se comporta, cómo trata de expresarse, cómo se aprende, cómo se guarda información, cómo se recupera información, cómo se entrega información, se sustenta a través de los descubrimientos, las investigaciones de las neurociencias, ¿cierto? Eso es neurociencia, las investigaciones del cerebro. Yeah. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una base bastante similar. Luego de esto nacen varias otras más, que entre esas está la neuropedagogía, neurodidáctica, neuroeducación. Ya. Entrando un poco más de lleno en lo que es neuroeducación. ¿Cuáles son las bases de la neuroeducación? O sea, si tuviésemos que presentar algunos pilares sobre los cuales la neuroeducación se funda o se fundamenta, ¿cuáles dirías tú que son aquellas ideas mater sobre lo cual descansa la neuroeducación? Las ideas mater, según lo que yo puedo estudiar, quiero primero que todo mencionar que nosotras, yo y unas compañeras que realizamos un diplomado, tuvimos una experiencia bastante cercana con la neuropedagogía a raíz de que nuestra profesora, además de Amanda Césped, que también la tuvimos como profe, no solamente nos entregaban contenidos relacionados con neurociencia e investigaciones del cerebro, sino que además ellas practicaban muchas estrategias que eran neuropedagógicas que nos permitían a nosotros no solamente entender o recibir información, sino que ver cómo una profesora, otra persona, se comportaba de tal modo que quería que yo tuviera una experiencia muy buena con ese conocimiento. ¿Ya? Ideas básicas. Yo creo que por una parte es la autoeducación. Hoy día hay mucha información de todo, ¿cierto? Las formas que tenemos de educarnos, de aprender o de ser autodidactas con respecto a un tema que nos gusta es bastante amplio. Usamos libros, ¿cierto? Hay internet, hay seminarios, hay charlas, talleres, pero además está el tema de las emociones, ¿cierto? Ahora, dentro de la neuropedagogía también hay distintas corrientes, hay distintas miradas. A nosotros nos ha tocado ver, por ejemplo, cómo hay distintos institutos, distintos programas, distintas empresas que dan como, hablan de neurociencia, pero con distintos enfoque empresarial, ¿cierto? Con un enfoque desde el punto de vista del marketing, otro que tiene que ver con un poco más el cambio de la conducta. ¿Cómo uno puede navegar en esta oferta que hay, digamos, en este momento sobre neurociencia? Porque, por ejemplo, en este momento
Yo recuerdo, por ejemplo, Cerebrum, algo también me parece que hay en Educrea, algo también, bueno, acá Risape también tiene sobre neurociencia, ¿cierto? Sobre neuropedagogía, de hecho es Natalie quien da precisamente ese taller, pero nosotros sabemos como Risape que nuestro enfoque va orientado hacia el aprendizaje, ¿cierto? Por el aprendizaje de calidad. ¿Cómo uno puede ver ofertas que tengan que ver con esto y no perderse, digamos? Porque de verdad que es como cuando salió la inteligencia emocional, que tenía también una mirada más pedagógica o psicológica, y después se empezó a ocupar para marketing, se empezó a ocupar para hacer enlaces con la publicidad, se empezó... ¿Cómo uno puede discriminar, digamos, cuando uno se va a formar en un diplomado, en un magíster? ¿Cuál es la mirada que hay atrás de eso? Creo principalmente dos cosas. Primero, contarles un poco de que cuando yo busqué un diplomado o un lugar donde yo pueda recibir información y educarme acerca del cerebro, busqué directamente neuropedagogía o busqué educación del cerebro o aprendizaje del cerebro. Eso por una parte, esa fue mi motivación, quería aprender más del cerebro, ¿cierto? Y empecé, y había muchas listas, una lista bastante larga, y entre esas apareció un diplomado en neuropedagogía con tales profesores, en tal lugar, de tal forma, y a mí me gustó esa, claro, porque había una palabra clave ahí que era pedagogía, ¿cierto? Claro. Por otro lado, yo creo que sugerirles que cuando quieran ustedes aprender sobre un tema en particular, no solamente cerebro, ahora cerebro, hoy día es tan amplia la gama que, como tú decías, que se ofrece para aprender neuronegocio, neuroemocionalidad, neuro todo, es tan amplia. Yo creo que hay que verle el apellido e investigar y leer, darse el tiempo de leer quiénes son los que dan. Por ejemplo, me pasó que cuando yo busqué, había muchos ingenieros dando información sobre cerebro y negocios y ese tipo de cosas más empresarial, ¿cierto? Claro. Y a mí, honestamente, no me pareció pertinente para mi formación. Por lo tanto, lo enganché. Claro. Pero cuando yo vi que las personas que estaban dando este diplomado eran profes, que era un especialista en neuro, había otro director era un doctor en educación en Argentina. Yo dije, estas son las personas con las que yo me quiero educar. Quizás indagar un poco más, claro, buscar qué quiero aprender, el apellido del algo, neuroeducación, neurodidáctica, qué sé yo, y luego revisar quiénes están dando, qué tipo de personas están. Si yo quiero aprender a lo mejor neuro, a lo mejor para padres, quiero yo como mamá aprender algunas estrategias como mamá para mis hijos, a lo mejor buscar una educadora que tenga conocimientos en neuro, o una profe, o una psicóloga. ¿Quién quiero yo que me eduque? ¿Qué enfoque quiero que me den? Perfecto. Ahora, recordar que cuando hablamos de neuropedagogía estamos hablando básicamente de los aprendizajes, claro, ¿cierto? Y eso es fundamental que nuestros amigos sepan. A ver, tu hijo o hija, independiente de la edad que pueda tener, tiene ciertos comportamientos y una biología que se repite en 100.000 millones de personas que habitan en este momento en el planeta. No obstante, como ellos se relacionan con el medio, ¿cierto? Y la respuesta que ellos dan a los distintos desafíos que tiene su cultura los diferencia completamente de todo el resto del planeta. Lo desafiante en este caso es cómo desde la neuropedagogía nosotros intentamos dar soluciones particulares y súper precisas a chicos que están en un ambiente y en una realidad social y tecnológica completamente distinta de la cual nos educamos nosotros. En ese sentido, ver cómo nosotros podemos responder un poco a estos desafíos. Un poco para los profesores que nos están mirando, les haría mucho sentido, ¿cierto?, para tener algún tipo de curso, llamar a Risape y decir, oye, Risape, queremos que hagan ustedes, ¿cierto?, la charla que ustedes están ofreciendo sobre neuroeducación con Natalie Marín, nosotros felices.
Pero ¿por qué un papá que no es profesor tendría que saber sobre neuroeducación? ¿En qué lo beneficiaría? Tendría que echar en mano, ¿cierto?, mi experiencia de madre. Claro. Como profe y como madre, puedo sintetizar a lo mejor una idea bastante compleja por el hecho de que están en juego las emociones. Y cuando hablamos de emociones, para todo es un tema conocer cuáles son las emociones, cómo me siento yo, identificar mis emociones, identificarlas desde el niño, qué cosas me hacen sentir así, cómo lo verbalizo. Todo eso es complejo, no es fácil. Pero ¿cómo nos beneficia conocer el cerebro? Nos beneficia porque uno, por una parte, entiende que ahí están las emociones, que hay un tema hormonal de por medio, uno entiende el desarrollo de los niños, uno entiende las motivaciones, uno entiende incluso por el tema, por ejemplo, de la lateralidad o lateralización, que son temas que ustedes me van a decir, ¿pero qué es eso? Estamos hablando del lado que ocupa mi hijo para escribir, para correr, para cortar. Eso determina en cierto modo un poco de su personalidad, porque el uso de mi mano también está relacionada con el uso, con la predominancia hemisférica que se llama. Entonces, cuando yo descubro que mi hijo escribe con la izquierda, no con la derecha, me estoy enfrentando a un niño que usa otras áreas de su cerebro, otras partes. Ahora, de hay su que cerebro. tener, claro, lo desafiante con eso es que hay que recordar, por ejemplo, por los papás que tienen en estos momentos niños chicos, bebés, que generalmente cuando se habla de lateralidad en niños muy chicos, generalmente se habla desde casi un problema. O sea, muchas veces cuando los chicos a muy temprana edad ocupan solamente, por ejemplo, una mano para hacer alguna de las cosas, muchas veces se les recomienda, yo lo digo que a mí me pasó como papá, mi hija mayor ocupaba generalmente mayoritariamente una mano, más que la otra. Y fue motivo de llevar al neurólogo, o sea, no por una idea de nosotros, sino porque se nos recomendó. Después, cuando crecen, ya la lateralidad tiene que ver, uno lo escucha respecto del desarrollo motor, ¿cierto? Pero pocas veces se entiende que la lateralidad tiene que ver con el desarrollo cerebral, básicamente. Claro. Con cuáles son las áreas que se están activando. Claro. Entonces, es un desafío para los educadores, pero también para los papás, meterse derechamente, o sea, y casi literalmente en la cabeza de sus hijos, o sea, en el cómo están pensando y cuáles son los procesos que ellos están llevando. Tú tienes 2 hijos, por lo que tengo entendido. Claro. ¿Cómo te ha ayudado a ti estos conocimientos respecto de neuroeducación al momento de relacionarte con ellos o de poder entender los procesos que ellos están viviendo? Bueno, disculpa, antes de responder un poco esa pregunta, me gustaría mencionar que por eso la importancia de la estimulación temprana, por ejemplo. Porque tú, cuando tienes un bebé, claro, hay niños que, si tú ves que un niño tiene mucho más uso de una mano de un lado que del otro, tú dices, hoy mi hijo a lo mejor no quiere usarla, o hay una distrofia, hay algún problema. Entonces, cuando tú estimulas o potencias a lo mejor el movimiento del niño, ¿con qué? Con un cascabelito, con una imagen, con una actividad como verlo, presentarle cositas para que él pueda empezar a mover su cuerpo a través de esa motivación, de ese estímulo que tú le estás presentando. Es súper importante para los padres conocer un poco de estas estrategias o buscar a alguien. De hecho, yo sé que en los SPAM hay una sala de estimulación para que se empiecen a observar esos comportamientos, se empiece a estimular a los niños y podamos identificar ciertas dificultades en su desarrollo. Eso así como a grosso modo. A mí, ¿cómo me ha ayudado la neuropedagogía? Por una parte, a entender la individualidad de mis hijos. Primero, entender que mis hijos son únicos. No. Cada uno de ellos tiene sus características, sus intereses, sus motivaciones. Incluso yo me acuerdo muy bien cómo era Lucas, que es el mayor, que hablaba, que no hablaba, cómo se movía y cómo lo hace Lorenzo, que es el menor, ¿cierto? Por lo tanto, por una parte, entender por qué, a comprenderlo, entender que cada uno es distinto y tiene distintos intereses, por una parte. Después, ¿de qué maneras puedo yo autorregularme emocionalmente y qué estrategias puedo utilizar para tratarlos mejor? Ya, ahora vamos a eso un poco a lo un poquito más concreto.
tenemos entonces que la neuropedagogía, ¿cierto?, nace de las neurociencias, que la neuropedagogía tiene como su centro lo que tiene que ver con los aprendizajes y los aprendizajes de calidad, respetando la individualidad del niño, por lo que estamos conversando, ¿cierto? Y que en definitiva lo que nos permite es comprender los procesos biológicos cerebrales y a su vez emocionales. Hay que recordar que la biología impacta directamente en la emoción. Nos ayuda a comprender, ¿cierto?, los procesos que estos niños y jóvenes están viviendo. Pero danos algún tip, a ver, ¿qué podemos hacer un poco para poder estimular el interés, para poder estimular el desarrollo? ¿Qué consejos le podríamos dar a los padres en forma concreta para poder acercarse a esto y para poder también ayudar a sus hijos? Voy a citar voy a recordar a María Montessori. Yo sé que a lo mejor no lo recuerdan mucho. Hoy día mucha gente se está formando en esta filosofía, en este método. Ella era una doctora y luego pedagoga que desarrolló un método con niños y de aprendizaje, y la principal acción que ella realizaba con sus niños era la observación. Entonces, a raíz de la observación, ¿qué pasa? Cuando yo me siento y observo al niño, esto, mira, te voy a poner un ejemplo bien, a lo mejor superficial, pero cuando a ti te gustaba alguien en el colegio, ¿qué hacías? Me persignaba. La observabas, la miraba, bueno, yo también lo miraba, observaba, ¿cierto? Y un poco me aprendía cómo caminaba, cómo movía el lápiz y ciertos detalles que solamente tú puedes apreciar a través de la observación de su conducta, ¿cierto? Con nuestros hijos pasa lo mismo, y con todas las personas a quienes amamos con todo el corazón. Las observamos y a través de eso nuestro cerebro, el niño no necesita decirme verbalmente, darme información de sí mismo. Yo puedo observarlo y obtener esa información y mi cerebro es capaz de interpretarlo, y con ese conocimiento yo puedo obtener información de lo que le gusta, de cómo lo haría, de qué cosas necesita. Por lo tanto, como primera cosa, date el tiempo de observar a tu hijo. Es una de las primeras cosas. Lo observo y trato, ¿cierto?, de encontrar aquellas particularidades que lo hacen único, ¿cierto? Sí. Que le dan algún tipo de identidad y que hace que se diferencie de repente un hijo del otro. Ahora, pero ¿qué actividades puedo tener yo para neuromotivarlo, por así decirlo, para poder estimular su aprendizaje, para poder activar algunas zonas del cerebro? ¿Hay algún tipo de, no sé si de ejercicio, de tip, de alguna recomendación que tú nos puedas dar? Sí, siguiendo con la para padres, ¿cierto? Sí, para padres. Sí. No sé si ustedes recuerdan acá un video que hace tiempo salió en internet, no voy a decir solo Facebook porque estaba por todos lados. Era un video que se llama Children's See. Yeah. Los niños miran, los niños observan, los niños te ven. Y así como tú te das el tiempo de observar a tu niño, no solamente para identificar cómo se diferencia uno del otro de tus hijos, sino que tú lo estás observando para interpretarlo mentalmente, para que tu cerebro te diga a ti, tu hijo necesita esto, tu hijo quiere esto, tu hijo le gusta esto, prefiere esto que esto otro. Tu hijo también te observa a ti. Por lo tanto, otra cosa práctica que tú puedes realizar es concientizarte de tus acciones, de tus miradas, de tu tono de voz. Son cosas súper puntuales que a lo mejor no te parecen tan profundas, no les parecen tan complicadas, pero si ustedes hicieran una lista de todas las veces que se concientizaron en que tu hijo te estaba viendo y que tú hiciste otra cosa y que la vio y que la repitió y dice, ¡uy! Lo aprendí así de rápido. Decimos, partamos por algo simple, y es que es concientizarnos de la observación, no solo la que yo doy, sino que también la que me dan a mí. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista ya más de lo que se conversa a modo popular, quizás un poco menos científico, muchas veces se dan 1000 recetas. Se dice que, por ejemplo, algunos dicen que sirven y que no sirven. Ejemplo, hacer un puzzle. Algunos dicen que sirve y otros que no sirve. Uno que sirve porque tú buscas vocabulario y no sirve porque resulta de que si no tienes el concepto no lo puedes inventar para poder rellenar, por lo tanto no sirve para estimular. Otros dicen que, por ejemplo, hacer juegos de laberinto, ¿ya? Algunos dicen que sirve y otros dicen que no sirve. Hubo, me acuerdo, una tendencia a finales de los 90
de encontrarle una mirada pedagógica respecto a los juegos de consola. Habían algunos juegos que son que ahora se trasladaron tanto a consola como a celulares, a smartphones. Por ejemplo, nosotros conocemos bien el Clash Royale, donde tú tienes que sumar puntos, tienes que tirar cartas una cierta cantidad de tiempo, tienes que sumar, restar. Algunos dicen, oye, aquí hay un trabajo a lo mejor matemático, otros dicen no, es tan básico que básicamente no estimula nada. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú aconsejarías que sí hicieran padres e hijos en conjunto que podría ayudar a estimular el cerebro o algunas partes de él? Mira, tenemos una imagen del laberinto, ¿cierto? ¿Ya? Y ellos mientras lo ven me pueden escuchar, ¿cierto? Tenemos por ahí una imagen del laberinto. Avísenme por favor cuando lo pongan. ¿Estamos por ahí? Vamos a ver un simple laberinto. ¿Sí? Si no le importa, mira, les puedo contar que hace un tiempo atrás tuve que llevar a mi hijo a una psicóloga. ¿Y en este momento están viendo el laberinto? ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Ya. Y la psicóloga recomendó a mi hijo realizar laberintos. Es más, ella lo tenía en su consulta haciendo laberintos. ¿Entiendes? A mí me llamó la atención eso y yo le pregunté por qué. Y ella me mencionó que el laberinto ayuda mucho a los niños, bueno, a todos nos ayuda no solamente a enfocarnos y a prestar nuestra atención a una tarea, sino que le permite planificarse. Por lo tanto, si ustedes, no sé si nos pueden ayudar con la otra imagen del laberinto. No sé si acaso los amigos ya han solucionado el laberinto que está puesto ahí. En una de esas están con el dedito puesto en la pantalla intentando solucionarlo. ¿Hay alguna otra imagen ahí? Hay otro laberinto pequeño que es más simple. Ya pasa ese laberinto pequeño, no, me parece que no está. No está. Ya no importa, pero si tú buscas en internet, en Google, en imágenes, laberintos, te vas a encontrar con laberintos de todos tipos. Redondos, cuadrados, rectangulares, complejos, simples, de todo tipo. Y además de que tú puedes hacerlo en una hoja, qué sé yo, en el celular, con tu hijo, tú lo puedes dibujar, incluso proyectar sobre el piso, sobre una pared, si tú tienes la posibilidad. Y permiten la planificación, la atención y te ayuda en definitiva a pasar un tiempo también con tu hijo, ¿cierto? Sí. Hay otra imagen que si quieres la vemos al tiro. No sé. La de los colores. La de los colores. Sí. La de los colores es un típico ejercicio de neuróbica. Ya. Expliquemos primero qué es la neuróbica. La neuróbica, como lo dice su palabra, o gym brain, es gimnasia cerebral donde tú ayudas o le dices a tu cerebro o invitas a tu cerebro a ejercitarse, a trabajar cosas que en el plano común u ordinario de todos los días no lo haces, ¿cierto? Si tú quieres ir a comprar, no sé, carne, no vas a buscar carne azul para que tu cerebro se ejercite, vas a buscar carne marrón, roja, ¿cierto? O a menos que quieras pollo, vas a buscar blanco. Perfecto. Entonces, no sé si amiga estamos viendo la imagen ya. Sí. A ver, intentemos hacer. ¿Cuál es la idea? Me parece que la idea ahí es poder nombrar. A ver, leer la palabra o nombrar el color. Ahí dice, el primero dice rojo, ¿cierto? Ya. Tú tienes que decir el nombre del color en el que está escrito. Si dice rojo, tú no dices rojo, tú dices negro, porque está escrito en color negro, está en negro. Y la que sigue, morado. Claro, dice amarillo, pero es morada, ¿cierto? Es como no fijarte en lo que dice, sino en el color, ¿cierto? Eso es un ejercicio, mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, varias formas de jugarlo, porque yo lo he hecho en mi familia y la pasamos súper bien haciendo estas cosas. Incluso hay otro que te lo menciono luego, que nos gusta también harto, y cuando lo jugamos en el diplomado también, o sea, es muy chistoso. Aparte de muchas otras cosas que si tú buscas neuróbica en Google vas a encontrar hartas actividades que te permiten no solamente hacer trabajar tu cerebro e invitarlo a ejercitarse, sino que además te ayuda a pasar un rato muy agradable con las personas con las que te estás relacionando en ese momento. Y es que tú puedes hacer tarjetas. Por ejemplo, tomas la imagen, la pones en grande, a lo mejor en una hoja oficio, la cortas luego y las haces tarjetas. Entonces cuando tú sacas una, cuando te sale una, tú la dices, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos en turno. Por ejemplo, es una forma que tú la haces. Hay otra que hacemos, es que yo te miro
este es otro ejercicio. Yeah. Yo te miro y digo, yo te miro a ti, pero quiero que hable Anita. Ya. Y tú la miras a ella y dices, quiero que hable Natalie. Entonces, yo tengo la tendencia a decir Ricardo, porque te estoy mirando a ti. Pero Yeah. yo obligo a mi cerebro a decir el nombre de otra persona que está aquí. Ah, perfecto. Perfecto, entiendo. Vamos a no vamos a nada. Pensé que había otra imagen por ahí que estaba dando vuelta, pero me parece que la vamos a ver. No está. No, me parece que la vamos a ver más tarde, pero quiero que vayamos a la imagen donde está el hemisferio cerebral, un poco para entrar a la parte biológica. ¿Usted me dice si lo encuentra ahí? No. ¿No está ahí? Lo busco si quieren. Ya, búsquelo y nos avisa cuando esté. Porque obviamente todo esto, juegos y actividades que tú estás nombrando, son juegos que de alguna manera intentan activar distintas partes del cerebro, y que de alguna manera intentan buscar la posibilidad que nosotros hagamos sinapsis de alguna manera, ¿cierto? Ocupemos nuestras neuronas y las mantengamos activas. A lo mejor, respecto del asunto neuronal, hay gente más capacitada que yo, incluso que tú, pero que lo que nosotros sabemos a modo, digamos, más popular, ¿cierto? Es que, cuando ciertas neuronas o ciertas partes del cerebro no se ocupan, aquellas neuronas mueren, básicamente, ¿cierto? Claro. Entonces, nosotros tenemos en este momento una imagen donde está... un cerebro con muchas cosas. Exactamente. Donde está el cerebro, y básicamente entender que el cerebro, el momento de usarlo, se divide como por secciones. O sea que uno no siempre ocupa como la totalidad del cerebro, o que nunca uno ocupa en una actividad, digamos, el cerebro completo, sino que él está, ¿cierto? Trabaja por área, y lo principal es poder de alguna manera activar todas estas áreas. Un poco a lo que se refería Gardner con la inteligencia múltiple, que decía, ojo, hacer el test de inteligencia múltiple no solamente te sirve para saber cuáles son aquellas áreas, aquella inteligencia, por así decir, que tú tienes, en las cuales tú tienes mayor habilidad, sino que también para que te preocupes de potenciar aquellas que están un poco más deficitarias. Entonces hay que entender, Gardner, una de sus grandes aportes que hace es que considera la inteligencia como una capacidad, y al considerarla como una capacidad nos dice inmediatamente, ¿cierto?, que se puede trabajar, que puede aumentar, que no es que tú nazcas como con un cierto grado de inteligencia y con eso te mueres. Se desarrolla. Claro, que existe la posibilidad de poder desarrollar en distintas áreas. Y en eso, un poco lo que tú estabas explicando de la neurociencia y la neuropedagogía, básicamente, es fundamental, porque en definitiva como que operacionalizó un poquito más, como que lo aterrizó, le dio un poquito más de cuerpo, ¿cierto?, respecto a una teoría basada en la biología, pero también basada en la psicología, y que intenta dar respuestas como súper específicas. Yo quiero insistir en los amigos que nos están mirando, que si a ustedes les interesa esto, nosotros como RISAPE estamos dando un taller, pero tú también tienes, Natalie es una queridísima colaboradora, ¿cierto?, de la empresa RISAPE, así como otros que han venido para acá. Joaquín, si ustedes recuerdan, Recabarren, que vino a hablar sobre seguridad escolar, pero tú a tu vez también tienes también tienes otro nicho en el cual tú estás trabajando, que se llama Neuromotívate, y que en este caso, ¿cierto?, como
como empresa amiga, como colaboradores, ¿cierto?, entre RISAPE y Neuromotívate. Nosotros también nos interesa que aquellas personas que nos están mirando ahora y que nos estén mirando incluso hasta el viernes, porque mañana va a ser la retransmisión de esto, ¿cierto?, puedan de repente neuromotivarse y querer asistir a una charla que ustedes van a dar. Básicamente, tú cuéntanos un poquito sobre esa charla. Claro, encantada. Bueno, retomando un poco lo que tú mencionabas acerca de todo lo que es neuropedagogía, lo que uno puede aprender, el aprendizaje, el desarrollo, ¿cierto?, del cerebro, y un poco complementarte con que si bien hoy día se habla un poco de los neuromitos, que hay gente que está un poco escéptica y reacia a esto, nosotras estuvimos investigando Neuromotívate con mi compañera, porque somos dos, Neuromotívate, somos Sandra Aravena Órdenes, que debería estar por ahí, ojalá le ponga un me gusta, ¿cierto?, y yo, Natalia Marín. Nos dedicamos a leer un poco sobre esto, y es que todo lo que está relacionado con neurociencia hasta hace algunos años atrás era gracias a la observación de cerebro, de las formas, ¿cierto?, de las áreas. Ellos podían abrir un cerebro y observarlo y ver cómo era el cerebro, pero no podían investigar cómo se comportaba en vida. Claro. Y esto lo aporta la neuroimagen. Por lo tanto, cuando logramos tener este aporte de la tecnología y la neuroimagen, comienzan a salir un montón de investigaciones, de observaciones, de teorías, ¿cierto? Una de las tantas teorías es inteligencias múltiples. No la sacamos ni la ponemos como lo principal, pero tiene su aporte, hay que valorarla como tal, como varias otras, ¿cierto? De un todo, de mucho vamos haciendo parte, ¿cierto?, de un todo. Y eso es lo que hay que valorar. A partir de eso, dos cosas. A partir de eso aparece también lo que es la neuroplasticidad. Claro. Fundamental. Viva la neuroplasticidad. Es uno de los temas que también vamos a estar viendo el sábado. El sábado los invitamos. Bueno, Neuromotívate es una iniciativa educativa. Hemos querido preparar talleres, charlas para acercarnos a las personas, no solo a los centros educativos. Tenemos un fanpage de Neuromotívate, tenemos una página donde comentamos nuestro trabajo. Este sábado vamos a hacer un taller que se llama Emoción, Cognición y Aprendizaje, donde vamos a hablar de conceptos básicos de neuropedagogía, del cerebro, de los tres cerebros, de la teoría del cerebro triuno, ¿cierto?, de las emociones básicas, cómo aprende el cerebro, de las áreas de los dispositivos básicos del aprendizaje, de las funciones ejecutivas, de las emociones y cómo podemos desarrollar estrategias que nos permitan a nosotros como profes enseñar mejor todos los contenidos que tenemos que entregar, ¿cierto? Esto es el sábado de 9:30 a 1:30 en Rojas Magallanes número 33. Está a pasos del metro Rojas Magallanes y los invitamos. No sé qué más puedo comentar. No, está bien. Primero decirle a Sandra que nos disculpe porque estamos... Bueno, estás tú en este caso en una situación de bigamia, porque estás con Neuromotívate y con RISAPE, y esperamos, ¿cierto?, poder seguir contando contigo por mucho tiempo más. Pero para nosotros también era importante que abrir un espacio a lo que tú vas a hacer este sábado 21 a las 9:30. A las 9:30 de la mañana, ¿ya? Que tiene un costo de 15.000. Ya. Chiquillos, hagamos lo siguiente. A partir de hoy día y hasta mañana, todos aquellos amigos de RISAPE que quieran ir a esta charla, ¿te parece que dejemos en 7.500 pesos para poderlo empatar con Pablo Online TV? Vamos. Ya, 7.500 pesos, chiquillos. Aquellas personas que pongan en nuestro fanpage de RISAPE, ¿cierto?, que quieren asistir, nos dejan su nombre, nos dejan su root y nosotros les respetamos el precio de 7.500 pesos para que puedan tener esta experiencia. Y obviamente después los que quieran pueden, sobre todo los profesores, pidan también que ser formados, porque obviamente es distinto cuando una charla está orientada, digamos, a un grupo en general, a cuando está orientado a pedagogos, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros, si bien también acogemos que de repente un grupo de papás que quiera decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos que RISAPE nos haga el taller, no tenemos absolutamente ningún problema, ¿ya? Contacto @risape.cl, ustedes nos avisan y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes.
Pero obviamente nosotros también estamos como orientados más hacia los profesores, y si tú eres profesor, conversa con tu jefe UTP, conversa con tu coordinadora, conversa con tu director sobre los beneficios de poder tener un taller específico respecto de aprender estrategias que estimulen, porque lo bueno de esto es que son estrategias que de alguna manera estimulan el querer aprender, ¿ya? Nosotros obviamente por un asunto de tiempo acá no podemos entrar tan en detalle, pero que como hemos podido ver acá, digamos, la importancia que tiene el poderse formar en neurociencia, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con los misterios del cerebro y cómo va condicionando un montón de cosas. Para nosotros es fundamental, ya sobre todo aquellos que trabajamos con niños y jóvenes. Natalie, básicamente nosotros un poco, ya casi al ir finalizando esta charla, que me pareció muy larga, pero que en realidad cuando lo editemos y le saquemos los baches va a quedar como de 1 hora. Básicamente te quiero decir que estoy muy contento primero de tenerte en RISAPE, y espero que Sandra permita que te quedes con nosotros un rato más, ¿ya? Podemos perfectamente convivir los dos, Sandra, junto con Natalie, porque básicamente, como ustedes saben, queridos amigos, RISAPE es una empresa que hace charlas, y nosotros queremos que ustedes también de alguna manera retribuyan este cariño que nosotros tenemos de hacer estas charlas gratuitas para que ustedes tengan un acercamiento a estos temas, ¿ya? Nosotros recuerden que hacemos charlas sobre DUA, sobre el decreto 83, sobre todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos, que va más allá de lo de la H. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con neurociencia, ¿ya? Pero nosotros también hacemos con una mirada social, y la idea es poderlo acercar a ustedes a estos temas. También les aconsejo que se metan al fanpage de RISAPE, porque también vamos poniendo distintos tips que no alcanzamos a pasar acá. Hay un video respecto de los criterios que tienen que ver con las becas, ¿ya? Cuando los apoderados piden becas, y uno muy bueno que tuvo más de 1500 visitas, que tiene que ver con el asunto legal, ya qué tan legal es poner cámaras en distintas partes de los colegios. Eso también les recomiendo que le echen una mirada y que lo compartan. Tu like, tu suscripción nos ayuda a seguir haciendo esto, poder compartir información, poder compartir formación, poder compartir conocimiento con todos ustedes, ¿cierto? Para nosotros cada like tuyo es fundamental. Y básicamente nos da la oportunidad de poder tener a personas tan preparadas como Natalie, que está haciendo un camino súper consecuente respecto de esta mirada de la neurociencia, del respeto de las emociones, del respeto a los distintos tipos de procesos que vive la persona o que vive el ser, ¿cierto? Y vamos a ver cómo seguimos avanzando en esto, porque Natalie, tú sabes, tú eres parte de la empresa RISAPE. Para nosotros la vocación de enseñanza y de democratizar la información, que la gente tenga la mayor cantidad de información posible, es fundamental, porque en definitiva nos compromete, y esto es lo que debiera hacer cualquier persona que cree que el aprendizaje de nuestros hijos lo hacemos entre todos, ¿ya? Que no está suscrito al aula, no está suscrito solamente al pupitre, no está suscrito solamente a la silla que sostiene la mochila, ¿ya? Una experiencia de aprendizaje la podemos hacer todos. Así es que feliz de tenerte acá. Te damos nuevamente las gracias de haber venido, a haber tenido la paciencia que tuviste hoy día y de pertenecer a RISAPE. Ustedes, ¿cierto?, que la encontraron muy simpática, de aquí escucho, ¿cierto?, que simpática la niña. Perfecto, esta niña es la que a ustedes les va a dar el taller de neurociencia cuando lo contraten por RISAPE. ¿Algunas últimas palabras, Natalie? Algunas últimas palabras. Bueno, decirles que el cerebro está atento, está despierto siempre. Claro. Cuando descansa se activan otras áreas. Es importante descansar
es importante despertarse temprano, es importante hacer actividad. Se habla de la higiene, de muchas cosas, pero también del cerebro. Alimentarse bien, dormir lo necesario, respirar en cada momento, porque el cerebro necesita oxigenación para pensar de mejor manera. Son cosas sencillas que están comprobadas científicamente y que ayudan a aprender mejor. O sea, estos pequeños breaks de repente que uno puede tener o en el trabajo o en el estudio, o cuando de repente uno le pide a los hijos que estudien, ¿cierto?, 1 hora seguida, que se toman 5 minutos, es sumamente sano desde el punto de vista cerebral también. Es sano cuando tú te das ese break y haces algo sano. Porque bueno. De repente vamos, y me incluyo, y hacemos un break y estamos con el celular, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? No es muy sano en realidad, porque además de que tu cerebro le pasan cosas químicas con las pantallas, no te estás concientizando de la verdadera necesidad que tiene no solo tu cerebro, sino a lo mejor tu espalda, tu cadera. ¿Y qué sería sano en ese break que yo hago? En el momento de estudiar, en el momento de trabajar, ¿qué sería sano? Yo sugeriría algún tipo de actividad física, estirarte, estírate, respira, toma agüita, cosas que son súper sencillas. Si eres creyente puedes decir una oración, si no puedes pensar positivo, son cosas saludables. Ya, perfecto. Miren, amigos, ¿qué quieren que les diga? Ha sido una linda jornada, vamos nosotros ya finalizando y vamos a ir haciendo algunas cosas. Vamos a ir innovando conforme vaya pasando el tiempo. Este método, por así decirlo, en el cual partir con un pequeño video antes de entrar a la charla misma, lo vamos a seguir haciendo, así que para que cuando ustedes de repente vean en el comienzo de nuestra charla un pequeño video, ¿cierto?, que intente motivar al tema, no quiere decir que nosotros no vayamos a aparecer en pantalla, ¿ya? Quiere decir de que estamos intentando recopilar la mayor cantidad de información posible, de la mejor calidad, para que todos nosotros podamos seguir aprendiendo y para que todos nosotros podamos seguir aspirando a ser mejores personas y aspirar a poder ayudar a otros a ser mejores personas. Esto es RISAPE, Servicios Educacionales, Charlas y Talleres Experienciales. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos la próxima semana, porque vamos a hablar sobre la importancia que tienen los antiguamente les decía lo administrativo, antiguamente les decía sobre el aseo, actualmente se llaman los asistentes de la educación. Hay mucho paño que cortar. ¿Cuáles son las atribuciones que ellos tienen en su trabajo? ¿Qué atribuciones tienen con nuestros hijos? Hasta dónde a ellos se les valora y se les respeta también lo que tienen que hacer. Así que vamos a tener ahí un gran invitado y vamos a encontrarnos nuevamente un día jueves a las 9 de la noche. Un gran abrazo, esto fue RISAPE, que les vaya súper bien. Cuídense.